nos hace falta por un lado modelos, nos hace falta por otro lado sistemas de control, nos hace falta optimizar temas de almacenamiento. Entonces ahí hay una serie de retos muy relacionados con tener un modelo que es gemelo digital, muy relacionados con toda la problemática de la baja tensión que tradicionalmente no ha estado monitorizada, y empezar a modelizar o tener sistemas que puedan controlarse en esa parte es importante, y el fuego también en los sistemas de almacenamiento, cuyo control adecuado nos permitirá optimizar muchísimo estos sistemas. En ese marco, pues vamos a tener 3 ponencias interesantísimas. La primera basada en el impacto de la digitalización en la infraestructura eléctrica de baja tensión, la segunda en la segunda creo que es en las baterías comunitarias, cómo las baterías subcomunitarias pueden optimizar el consumo energético, creo que no se ha mezclado, y la tercera, el papel de los gemelos digitales en la planificación y control de la energía. Si, como hemos comentado también al principio, pues en primer lugar vamos a dar paso a Xavier Aldecoa, que es ingeniero en automática y electrónica industrial por la Universidad de Deusto, con máster MBA en CERN Global Business School. Lleva más de 13 años trabajando en el mundo de la distribución eléctrica, en diseño, formación, desarrollo de soluciones, una amplia experiencia, y actualmente es el responsable de soluciones de Smart Grids en Meditronic. Xavier, somos todo oídos y ojos para ti. Bueno, muchas Esto gracias es para no por ponerte la nervioso, presentación. ¿sabes? Muchas gracias por la presentación y por organizar el webinar, y también a todos los que estáis atendiendo. Si os parece, comparto la presentación que tengo ya. Vale. La veis ya, ¿no? ¿Verdad? Sí, la vemos, Xavier. Muy bien. Bueno, pues nada, empiezo ya. Nuestra presentación de hoy va sobre cómo mejorar la capacidad de la red eléctrica a través del gemelo digital, ¿no? Entonces, por poner un poco en antecedentes, bueno, tenemos todos por ahí muchas definiciones de lo que es un gemelo digital, pero nosotros vamos a hacer hincapié en que es una herramienta al final que lo que trata es de representar todos los activos que tenemos, ¿no? Normalmente en nuestra base de datos GIS, junto con diferentes mediciones en nodos de la red, en nodos estratégicos, para luego poder sacar bueno, mediante diferentes algoritmos o procesos, mejorar el control, la planificación de la red, y también intentar automatizar un poco la operativa de la red, ¿no? Que no se necesite tanta gente analizando detrás, sino que nos den un poco más mascado lo que está pasando en la red, cómo actuar de una manera más rápida, y eso lo vamos a conseguir pues mediante la visualización de flujos de potencia, que a su vez nos va a detectar puntos de congestión. También simulación de cargas, porque al final, bueno, vamos a ver un poco cómo es nuestro balance energético en la red. Vamos a poder ver qué pasaría si cambiamos consumidores de fase, de línea, bueno, esa simulación de cargas que decimos. Y por último también nos va a permitir la visualización de escenarios hipotéticos, ¿no? Que vamos viendo que cada vez se van repitiendo más, como es la entrada del coche eléctrico, de cargadores eléctricos para el coche eléctrico, y, y de energía fotovoltaica al final, que muchas veces no tenemos ni notificación de que un nuevo consumidor se ha instalado. Entonces, ¿qué pasaría si en esta red en concreto que tengo yo aquí le incluyo X cargadores de coche y otros tantos paneles de fotovoltaica, ¿no? Los principales retos que nosotros vemos a la hora de alcanzar un gemelo digital, ¿no? Las mayores pegas que tendríamos ahora mismo es, como hemos dicho, vamos a tratar de modelizar lo que tenemos en la red. Y para ello necesitamos que las bases de datos sean lo más fidedignas posible. No podemos tener una base de datos con un montón de errores, intentar actuar y simular lo que está pasando en esa red si no es real. Entonces, lo que nosotros nos hemos encontrado, tanto a nivel nacional como internacional, que ya se va mejorando, sobre todo a nivel nacional, estamos en un nivel mucho más avanzado, pero son errores en la topología. Cuando hablamos de la topología, hablamos de dónde están conectados los consumidores. Entonces, o bien no teníamos la información de la fase a la que estaban conectados, o teníamos errores de la línea a la que estaban conectados,
otros errores de inventariado, como pueden ser el número de conductores, la sección que tiene el conductor y por tanto la capacidad que nos va a permitir la cantidad de corriente que va a poder pasar por ese conductor, y también los trazados de la red, ¿no?, que necesitamos para realizar esos flujos de potencia, y luego también, pues cuando haya una avería concreta, tardar menos tiempo en saber dónde está la zona, abrir una zanja y actuar sobre el cable. Otros retos que tenemos es que la red cada vez es más antigua y sobrecargada, ¿no? Ya se van planificando diferentes cambios del tipo de cable, pero todavía hay muchas zonas en las que tenemos muchas secciones al límite de su capacidad, y esto al final no solo puede hacer que se produzcan fallos en el momento, sino que también con el tiempo se va a producir una reducción de la vida útil, ¿no?, de los cables, trafos y demás elementos de la red. Y por último, históricamente, ahora también cada vez vamos mejorando en eso a nivel nacional, ha habido una falta muy grande de datos para realizar el gemelo digital. Datos de medidas, ya sea porque casi no se han utilizado las medidas de perfiles de tensiones que nos daban los smart meters para controlar un poco nuestra calidad de suministro, y en muchos sitios todavía no hay medida de la línea, ¿no? Al final tenemos esas medidas de los smart meters, tenemos las medidas de los consumidores, pero si queremos comparar, tener de un vistazo rápido qué está pasando en nuestra línea, y luego más tarde también llegar a sacar las pérdidas que tenemos por línea, necesitamos un poco todo el dibujo. Necesitamos las medidas de la línea, las medidas de los consumidores y dónde están colocados esos consumidores. Vale. Nosotros aquí entonces hemos dibujado un roadmap para llegar al Digital Twin, al gemelo digital, que lo hemos simplificado en 4 pasos. Evidentemente todo esto tiene mucho trabajo, pero bueno, por darle importancia a esos puntos y esos retos de los que hemos hablado. Xavier, te has muteado sin querer, has debido tocar el espacio, que es muy traicionero. Voy, no he tocado nada, pero tengo el ordenador que hoy, sí. Como sabía que tenía presentación, yo creo que empecé a hacer cosas por el Pues mismo. es que, Porque estoy con las manos aquí. La informática es así, no te Sí. preocupes. Por lo menos el Teams me ha avisado y es verdad que he visto el iconito de que me he muteado. Gracias por avisar. Nada. Nada, continúo. Entonces tendríamos esa primera etapa, ¿no?, en la que queremos buscar la topología, identificar la topología de la red, que antiguamente se llamaba dato de conectividad, que luego se cambió a topología, yo creo que porque ya conectividad la asociábamos más a Bluetooth, Wi-Fi y demás, y podía dar lugar a error. Entonces, ¿qué buscamos aquí? Pues sacar el centro de transformación, transformador, panel de control, panel de baja tensión, perdón, línea y fase a la que está conectada cada consumidor, ¿no? La información de cada subconsumidor, de qué punto de suministro depende. En una segunda etapa necesitamos sacar los trazados de los cables para tener bien detallada toda la información de las diferentes secciones que hay en la red. Y luego también, como decíamos, para poder operar en un caso dado, pues tenemos que saber en qué lado de la acera está el cable. Posteriormente, como ya sabéis, se han ido introduciendo la supervisión de baja tensión, la supervisión avanzada. Esto no es otra cosa que monitorizar al final las líneas de cada panel de baja tensión, ¿no?, de cada subestación. Con esto ya tenemos una idea y una perspectiva más amplia de qué está pasando exactamente en cada línea, y luego además vamos a poder contrastar esa información, como decíamos, con los diferentes consumidores que a su vez sabemos dónde están conectados. Y por último, recurriríamos a diferentes herramientas de simulación de flujos de potencia, un poco para, ya con todos los datos que hemos conseguido, sacar el máximo provecho y las máximas funcionalidades para poder simular, para poder cambiar en nuestro ordenador antes de realizarlo en la vida real, ¿no?, que al final es de lo que se trata con un gemelo digital. A ver, ahora se me quiere pasar. Ahí está. Vale, entonces ahora, haciendo hincapié en cada etapa, hemos aquí aglutinado las etapas 1 y 2, que son topología e identificación del trazado, porque están muy relacionadas. De hecho, bueno, la topología yo creo que es un problema que más que menos en las diferentes eléctricas del país
vamos, están concienciadas de ello desde hace muchísimos años. Nosotros empezamos a trabajar ya con equipos de topología por el 90 y muchos, y prácticamente, pues bueno, no es algo que haya que explicar demasiado. Simplemente es sacar la información de los diferentes puntos del consumidor. Lo mismo con los trazadores de cables. Hay un montón de trazadores de cables en el mercado que lo que nos van a permitir es trazar las diferentes líneas subterráneas de forma que nosotros podamos luego digitalizarlo. Y la parte de digitalización es algo que nosotros damos mucha importancia, porque históricamente, bueno, es verdad que ha habido herramientas para ir sacando toda esta información, pero luego había un proceso de back office en el que había que trasladar toda esa información, y muchas veces o se perdían datos o había problemas dentro de la misma empresa porque cada aplicación funcionaba con un formato, un tipo de datos diferente. Entonces, bueno, es importante unificar esa parte y hacer hincapié en la facilidad de digitalizar todo para pasar directamente a nuestra base de datos de una forma sencilla, ¿no? Esto al final, pues bueno, también va a reducir tiempos, va a reducir costes, y el planteamiento por parte de las diferentes eléctricas pues va a ser más viable. En la etapa 3 hablamos de los equipos de monitorización. Existen equipos fijos, portátiles, que al final miden tanto la acometida como cada línea, ¿no? Suelen medir la tensión, pueden medir la tensión tanto por línea como acometida, simplemente para verificar sobre todo si hay alarmas de fusible fundido, que muchas veces es lo que en las eléctricas interesa actuar de una forma rápida para reactivar el suministro eléctrico. Y luego también las medidas de línea, que son muy importantes para ver luego los flujos de potencia, para intentar identificar las posibles pérdidas, ya sean técnicas o no técnicas, para ver el sentido de la corriente, si hay fotovoltaica también. Bueno, nos va a permitir acceder a un montón de datos. Además, nos va a sacar alarmas, como hemos dicho, en tiempo real, sobre tensiones, de cualquier cosa que pueda impactar en nuestro suministro. Nos va a permitir ver simplemente con la monitorización de líneas si hay diferentes desequilibrios en las cargas por fase y por línea. Luego, ya para actuar, es verdad que necesitamos correlacionar esa información con los smart meters para ver cómo podríamos cambiar diferentes puntos de suministro, ¿no? de una fase a otra, y equilibrar la fase, o dónde podríamos meter si tenemos unas líneas demasiado sobrecargadas, y a la hora de realizar nuevas edificaciones, dónde lo vamos a poder conectar, ¿no? Nos va a ayudar también la optimización del mantenimiento, y como decíamos, esto combinando con Smart Meters, pues las funcionalidades ya son mucho más interesantes, porque ya nos permite hacer una comparativa de lo que tenemos arriba, ¿no? Aguas arriba del todo, con lo que tenemos aguas abajo. Entonces, si no hay una correlación, si no hay unos porcentajes de pérdidas que suelen ser comunes, ¿no? Porque en la práctica se producen, pues ya tenemos que indagar a ver qué está pasando ahí. Vale, lo último pues ya sería recurrir a herramientas de simulación de flujos de potencia para, como hemos dicho, combinar todos esos datos, tener una modelización precisa de la red, ¿no? Veríamos ya en cada sección de cable exactamente qué parámetros tenemos de la red. Podríamos mejorar nuestro mantenimiento predictivo. Vamos a ver qué zonas están más sobrecargadas, por dónde pueden estar, por dónde empezamos a tener problemas para actuar antes de que ocurra pues una avería. Podemos llegar a simular diferentes opciones, como decíamos, ¿no? Escenarios de what if, qué pasaría si aquí en este barrio, tal y como está ahora la red de distribución, pues añado varios cargadores de vehículo eléctrico, o añado varios sistemas de generación, ¿no? De autogeneración. Pues podríamos ver un poco el impacto ya antes de que estuviera pasando, y adelantarnos a eso que sí o sí va a pasar en los próximos meses o en los próximos años. Entonces, bueno, con esos datos ya podríamos planificar, ¿no? Aumentar esa capacidad también a través de una mejor distribución de los recursos, y mejorar al final nuestra calidad de suministro sin tener que tirar siempre de meter más y más líneas o más transformadores.
que muchas veces será necesario, pero para empezar es importante pues, hacer el sistema actual lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, básicamente eso es todo. Esta es un poco el último slide a nivel de conclusión, de ver un poco los puntos más reseñables de la presentación, que al final nosotros queremos mejorar la capacidad de la red a través de ese gemelo digital. ¿Qué es lo que necesitamos para poder representar un gemelo digital y ya mejorar la capacidad de la red? Pues unas bases de datos más fidedignas, unas mediciones de datos a nivel de acometida de línea, que aquí yo creo que ya quien más, quien menos es consciente de lo que aporta, integración de las lecturas de los smart meters para poder comparar todo en un único sistema, no tener separados un departamento que se dedica a smart meters, otro que se dedica más a la monitorización, sino que al final vamos a combinar toda esa información que tenemos para sacar el máximo partido y sobre todo eso, tener un mayor control, ser capaces de simular y automatizar, no la red desde el punto de vista de que ya viene a futuro, ¿no? De automatizar los paneles de baja tensión, sino automatizar un poco más lo que es la operativa de me están saliendo unas alarmas, me está avisando que tengo aquí un fallo o que se me está saturando la red en X puntos y actuar conforme a ello. De hecho, pues seguramente hay algoritmos que me den determinadas propuestas ante los problemas que se están detectando. Para ello nosotros las herramientas que vemos son los equipos portátiles para identificar la topología y el trazado de líneas, aunque es verdad que también hay ya algoritmos que dentro de la supervisión avanzada, combinando los datos, son capaces de sacarlo, y más a nivel nacional. Entonces, bueno, sea de una forma u otra, sacar la topología, sacar el trazado de las líneas, instalar esa supervisión avanzada, esa electrónica que ya sea fija o portátil, nos mida tanto la acometida como las líneas, la información de la línea aguas arriba. Y por último, utilizar herramientas de analítica y cálculo de flujos de potencia, ¿no? para obtener toda esta información. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Xavier. Además, has clavado el tiempo. O sea, si una cosa te iba a avisar con 2 o 3 minutos, pero dije, ha dicho, no merece ni la pena porque va perfecto. Va perfecto. Bueno, abrimos turno de preguntas, ¿no, Andrea? Tenemos 2, 3, 4 minutillos para Correcto, sí. ver si se anima alguien. No sé si no, para las que estáis escuchando, si sobre la marcha se os ocurre alguna cosa y la queréis colar por el chat, también sentiros totalmente libres de preguntar. No sé si hay preguntas, si no, pues bueno, mientras alguien se decide o no. Esa parte de los algoritmos que has dicho que ya hay algoritmos comerciales, ¿es algoritmos comerciales o estamos hablando más aún de algoritmos científico-técnicos, o sea, que aún no son No, totalmente comerciales en cuanto a la parte de al final decir, bueno, con de todos los datos que topología. hay o sea, con todos los datos que hay de mediciones y los pocos o muchos datos que haya, pues el aplicar ahí toda esa algoritmia para saber de alguna Mm. manera ir corrigiendo o ir definiendo esa topología de red que a veces, pues sí, te dan un esquema, pero no es. Son algoritmos comerciales, ya lo tiene implantado algunas eléctricas. De hecho, exige en parte la modificación del firmware de los smart meters y ya se ha hecho, o sea que ya se ha dado hasta ese paso, ¿no? que es un poco más tedioso de actualizar los smart meters para combinar con la información de la supervisión avanzada, y tienen además una precisión del 99%, o sea, precisión y te saca sobre un 98-99% de los clientes. Evidentemente necesitas que haya consumo. Si es una segunda vivienda y no se va nunca, pues no va a tener consumo Ya, para contrastar y va a quedar abandonado. Pero si no, bueno, con pero sin unas duda semanas te son... lo va sacando y te lo va actualizando, que es lo bueno, ¿no? Porque a diferencia de los equipos portátiles, ¿no? Que nosotros también hemos vendido a lo largo de los años, tú cada vez que quieres actualizar el equipo portátil tienes que ir a campo, y es verdad que en 5 o 10 segundos te lo da, pero no quita para que tengas que hacer una campaña con muchas cuadrillas que tienen que ir a la vez con muchos equipos para sacarlo. Mientras que al final el algoritmo que está corriendo de forma ininterrumpida, te va a estar actualizando continuamente la base de topología de tus clientes.
Y hay varias eléctricas en las que está instalado y se está sacando. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Oye, pues Bueno, gracias. Aquí lo de los aplausos no sé cómo funciona. no hace falta. Y pasamos con Jorge Cano. Jorge Cano, que es ingeniero industrial especializado en energía, está haciendo el doctorado en mercados eléctricos y flexibilidad y ha sido investigador principal en muchos temas relacionados con las redes del futuro. Está en el Instituto Tecnológico de Energía, en el ITE, y también tiene amplia experiencia tanto en proyectos europeos como nacionales con distintos papeles. Entonces, Jorge, somos todos tuyos. Perfecto, pues muchas gracias a todos. La ponencia que voy a dar hoy, ¿podéis ver mi pantalla? Sí, sí, la vemos. Sí, la vemos. Perfecto. Vale, pues básicamente es la digitalización de comunidades energéticas a través de gemelos digitales y sobre todo identificar los requerimientos, las barreras y las oportunidades. Estaba previsto que la realizara Alejandro Belinchón, pero al final no ha podido ser posible que asistiera, entonces me encargaré yo de darla. Y bueno, con respecto a las comunidades energéticas, pues hay que tener en cuenta que desde la aprobación de la directiva del año 2018 y el Real Decreto del año 2019, pues aparecen en España estas comunidades energéticas que son entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria de sus miembros y luego sobre todo cuya finalidad es proporcionar beneficios medioambientales, económicos y sociales a los socios. Seguidamente se aprobó lo que es el Real Decreto Ley del año 2020, que promueve también como un entorno favorable para que se puedan constituir y desarrollar estas comunidades energéticas. Y luego también quería hacer aquí especial hincapié el papel que desempeñan las oficinas de transformación comunitaria, que son las OTCs, que han permitido, pues, sobre todo, impulsar la constitución y desarrollo de comunidades energéticas. Hay que tener en cuenta que esta financiación, si no recuerdo mal, pues termina este año, en el año 2025, pero bueno, veremos en qué queda este apoyo a las comunidades energéticas. Se espera también que en el año 2023, pues estábamos a la espera de que se aprobase un Real Decreto que iba a definir un marco regulatorio bastante más específico y detallado para las comunidades energéticas y estamos todavía pendientes. Entre los objetivos de las comunidades energéticas, pues podemos destacar que quieren promover el autoconsumo y las energías renovables, reducir la pobreza energética y mejorar la eficiencia energética y luego impulsar lo que es la participación ciudadana. Pero claro, una vez que están constituidas estas comunidades energéticas, entran en la fase de operación. Entonces necesitamos ser capaces de ofrecer una gestión de la demanda adecuada y proveer esta flexibilidad, que es un término que ahora mismo está tan a la orden del día. Entonces, con la digitalización podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque se requiere una monitorización en tiempo real de los consumos y de la generación, se requiere también una predicción del comportamiento energético y de esta manera, con esta digitalización, podríamos maximizar el intercambio de energía entre los miembros, ¿no? Entonces, una de las mejores soluciones que nosotros queremos es apostar por gemelos digitales porque permiten obtener información en tiempo real del estado de la comunidad a través de una representación virtual de esta comunidad energética. Entonces, ¿qué es necesario para digitalizar una comunidad energética a través de un gemelo digital? Aquí quiero destacar 4 pasos. En primer lugar, que gracias a las tecnologías como por ejemplo el Internet de las Cosas, Machine Learning, inteligencia artificial, se permite poder obtener este tipo de información tan relevante para las comunidades energéticas. Entonces, una vez que hemos visto que la tecnología ha facilitado esa constitución de comunidades energéticas, tenemos que hacer un análisis previo e identificar, pues, cuáles son las necesidades de las comunidades energéticas, qué requerimientos tienen los gemelos digitales y luego, sobre todo, de la disponibilidad de los datos, que es algo que nos lleva de calle a todos. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta qué activos dispone la comunidad energética, qué características tienen estos activos y luego, sobre todo, accesos a los datos de factores que influyen significativamente en la necesidad de comunidades energéticas. Una vez que hemos hecho ese análisis previo de qué requiere la comunidad energética, pues pasamos a desarrollar lo que es el modelo virtual del gemelo digital, que es como un modelo físico teórico virtual, que lo que quiere es representar de forma fidedigna el comportamiento de esta comunidad energética. Y para ello, pues es necesario eh, darle la suficiente calidad de los valores y alimentarlo para su explotación, de manera que este gemelo digital funcione de forma adecuada.
Entonces, una vez que nosotros ya lo hemos definido, pues lo que tenemos que hacer, como en todos los pasos de mejora continua, es evaluar el modelo. Evaluar el modelo con los datos que tenemos de forma real, compararlo con lo que nosotros tenemos de nuestra salida teórica e ir todo el rato viendo cómo se va mejorando este modelo. Y finalmente, pues como he comentado antes, a través de un proceso cíclico de mejora continua del modelo, pues tenemos que estar todo el rato validándolo. Vale, una vez que hemos identificado cuáles son los requerimientos para estos gemelos digitales, pues quiero pasar ahora a barreras y estrategias para poder mitigar estos problemas que encontramos a la hora de implementar gemelos digitales en comunidades energéticas. En primer lugar, la financiación, porque creo que todos sabemos que es algo muy limitado. La creación de un gemelo digital requiere mucho dinero en hardware y en software y puede ser una barrera bastante significativa, por ejemplo, para pymes que tienen recursos limitados. Y luego el modelado teórico, porque depende de la capacidad de cálculo disponible, el acceso a los datos energéticos que tienen que ser de calidad y luego disponibilidad de información real del sistema que nosotros queramos tener. Entonces, claro, si no tenemos estos elementos, el modelo no puede reflejar de forma fidedigna la realidad y afecta totalmente a su fiabilidad. Entonces, sabemos que tenemos limitación a la hora de financiación limitada y limitación también en lo que es el modelo teórico, que si no lo nutrimos con datos buenos, no nos va a dar una salida adecuada. Entonces, ¿cómo podemos solventar este problema? Pues en cuanto a coste, pues existen programas de financiación y subvenciones. Aquí hago especial hincapié por ejemplo, a Digida Europe o Acelera, que pueden cubrir al menos parte de los costes iniciales. Y luego también el uso de software libre, porque sabemos que la inversión en licencias pues, es muy elevada y si no estamos utilizando un software adecuado, pues el modelo no va a ser bueno. Entonces, si ya existe este tipo de software libre, pues podemos reducir las inversiones. Luego también que el modelo tiene que ser eficiente, es súper importante para poder definir modelos con un alto nivel de detalle, ser capaz de definir exactamente cuál es la complejidad de nuestro modelo, porque si al final hacemos un modelo muy complejo, los requerimientos computacionales también van a ser muy elevados. Entonces puede comprometer la precisión de los resultados y tenemos que estar ahí haciendo como un balance. Y luego, por último, como he comentado antes, la disponibilidad de los datos. Si somos capaces de tener lecturas de consumo, si somos capaces de tener lecturas de generación energética. Entonces, nosotros aquí proponemos soluciones como, por ejemplo, para el apartado de consumos, si no somos capaces de disponer de sensores que puedan medir esos consumos, pues utilizaríamos a través de una conexión con DataDis esos datos. Y luego también, a la hora de poder obtener información meteorológica, pues de fuentes abiertas. Puede ser AEMET, puede ser OpenMeteo u otros proveedores de datos externos. Entonces, al menos ya podríamos tener datos que se introduzcan en nuestro modelo y que sin necesidad de infraestructuras de monitoreo costosas podamos nutrirlo, ¿no? Luego, aquí lo que quería compartir era una tabla de oportunidades y aplicaciones a la hora de monitorizar energéticamente los recursos de la comunidad energética. Hay que tener en cuenta que hay muchos recursos a la hora de monitorizar y desarrollar este gemelo digital. Pueden ser la fotovoltaica, la eólica, la batería, el consumo de los distintos usuarios, climatizaciones, bomba de calor, alumbrado, vehículo eléctrico. Entonces, lo que quería transmitir aquí con esta diapositiva es sobre todo que existen muchas tecnologías de digitalización, hay muchísimas alternativas para poder desarrollar estos gemelos digitales u obtener la captación de los datos de estos recursos, como por ejemplo en fotovoltaica eólica o en baterías a través de protocolo API con el inversor o con protocolo de Modbus. Luego también, como os he comentado, a nivel de consumo, pues por ejemplo a través de ATADIS o API como comercializadora y la dificultad a la hora de digitalizar estos recursos es bastante baja. Y la importancia para poder monitorizar todo y tener un gemelo digital de la comunidad energética bastante bueno es muy importante monitorizar estos recursos. Luego ya pasamos a dispositivos que dependiendo de cada una de las casuísticas que estemos analizando, pues pueden cambiar. La climatización es distinta en cada uno de los lugares que estamos analizando, las bombas de calor, el alumbrado pueden utilizar distintos dispositivos. Entonces, ¿es importante? Sí, pero la dificultad para digitalizarlo pues, es bastante elevada porque utiliza otros protocolos de comunicación como es Zigbee o LoRaWAN que lo hacen más difícil y se tiene que hacer para un caso en particular para cada dispositivo. Y luego, por ejemplo, el vehículo eléctrico, que ahora con los protocolos de comunicación o CPP pues es difícil pero no mucho y nos podría dar flexibilidad a la hora de modelar este gemelo digital de comunidades energéticas.
Una vez que hablo ya de dificultades a la hora de monitorizar energéticamente esta comunidad energética, pues paso a la parte de predicción, que creo que es bastante importante. Es un aspecto fundamental para gestionar eficientemente la comunidad energética, porque si somos capaces de anticipar el consumo y la generación de energía, podemos optimizar el uso que hacemos de los recursos, reducir también el coste y mejorar la estabilidad de la red. Entonces, sabiendo que es muy importante poder obtener un modelo de predicción adecuado para la comunidad energética, pues tenemos que tener en cuenta qué afecta a la selección del modelo. En primer lugar, la tipología de consumo. No es lo mismo utilizar un perfil residencial que un perfil industrial, que un perfil comercial. Y luego también hay que tener en cuenta el modelo que estemos utilizando, porque hay modelos desde muy simples, como un ensamblador, a modelos bastante más complejos, que pueden ser híbridos entre distintas tecnologías. Entonces, hay que tener en cuenta que dependiendo de qué queramos predecir o el perfil que tengamos que tener en cuenta, pues aplicaremos un modelo u otro. Después también hay que tener en cuenta el horizonte temporal. No es lo mismo predecir a corto, a medio que a largo plazo. Cada uno de los modelos que nosotros estemos haciendo puede ser muy bueno en un tipo de predicción y muy malo en otro. Entonces tenemos que tener en cuenta ese horizonte temporal que queremos hacer. Por ejemplo, si las predicciones las vamos a hacer solamente para el día después, en el caso, por ejemplo, de tener información a través de DataDis. Si las predicciones lo queremos hacer a 2, 3 meses vista simplemente para tener una información de los coeficientes de reparto que tendremos que hacer a la hora de las comunidades energéticas. Dependiendo de esta información que nosotros tengamos que definir, ese horizonte temporal, utilizaremos un modelo u otro. Luego también tenemos que tener en cuenta la calidad y disponibilidad de los datos, porque si no tenemos datos buenos que nutran nuestro modelo, por muy buen modelo que hayamos utilizado, la salida va a ser muy mala. Entonces tenemos que tener en cuenta la cantidad y la fiabilidad de los datos históricos que tengamos, tanto de consumo y generación. Aquí pues pongo un poquito la mano y hay que decir que si entrenamos un modelo solamente con un modelo, por ejemplo, de red neuronal, con histórico solamente de un mes, pues la salida a lo mejor no es representativa. Por ejemplo, si estudiásemos ese modelo con datos del año 2020 o 2021 que estaba el COVID, pues no sería representativo. Entonces tenemos que tener también en cuenta la calidad y la disponibilidad de los datos. Una vez que tenemos eso, pues necesitamos validar esos modelos de predicción y definir métricas. Pues, por ejemplo, el error cuadrático medio, coeficientes de determinación como el R cuadrado, el MAPE, etcétera. Y como os he comentado, cada modelo de predicción depende de la aplicación que nosotros le queramos dar y el horizonte temporal que estemos utilizando. Podemos utilizar, por ejemplo, modelos como ARIMA, que está bastante bien como series temporales para periodos de tiempo cortos. Tarimas, podemos utilizar, por ejemplo, redes neuronales, long short-term memory, algoritmos genéticos, el de los vecinos más cercanos. Hay muchos modelos de predicción y tenemos que definir exactamente para qué los queremos utilizar. Luego, la optimización energética en comunidades energéticas es vital para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la comunidad energética. Eh, Teniendo ya los datos de lo que es la predicción del consumo y la generación, si somos capaces de optimizar energética este sistema de gestión de la demanda, podemos obtener beneficios tanto económicos como medioambientales. Por ejemplo, podríamos maximizar los Jorge, tres ahorros. minutos, ¿vale? Vale. Podríamos maximizar ahorros económicos, minimizar excedentes y huella de CO2. Y entre los activos fundamentales, pues podríamos definir, por ejemplo, a la hora de habilitar estas funcionalidades, pues activos energéticos, disponer de mediciones en tiempo real, modelos predictivos de consumo y generación, pues mm, se requieren algoritmos avanzados para captar y estimar con precisión la demanda y la producción, y la controlabilidad de los activos gestionables, porque como os he comentado antes, a la hora de digitalizar tenemos que tener en cuenta el impacto que tiene y la facilidad que tenemos para poder digitalizar esos distintos recursos. Y por último, algoritmos de optimización energética. Aquí tenemos que tener también en cuenta que hay un nuevo agente que es la propia flexibilidad a la hora de ver cómo se hace el sistema de gestión de la demanda. Entonces, existen dos tipos de flexibilidad, la implícita y la explícita. Basados en indicadores internos sería la implícita y en indicadores externos, por ejemplo, el uso que se da a la batería según el precio, pues sería la explícita. Y luego maximizar los intercambios P2P dentro de los propios miembros de las comunidades energéticas. Y finalmente, entre las conclusiones, pues quería destacar sobre todo que desde el año 2019 que se aprobó el Real Decreto 2019 que dio paso a las comunidades energéticas, pues se están consolidando principalmente.
Y todavía existen diferentes desafíos que tenemos que afrontar. Uno es la escasez de recursos económicos a la hora de poder impulsar las comunidades energéticas porque tienen dificultades a la hora de acceder a financiación, adquirir, por ejemplo, equipos, la comunicación y control de los distintos equipos. Luego, por otro lado, también hay dificultad para evaluar el desempeño y los beneficios de las comunidades energéticas para poder medir el impacto real. También existen barreras a la hora de la gestión y planificación de los activos energéticos, porque hay distintas tecnologías y todavía hay recursos que no son tan fáciles a la hora de poder incorporar estrategias de monitorización. Y luego que el papel de la digitalización de las tecnologías es vital a la hora de ver cómo puede evolucionar estas comunidades energéticas. Como conclusión final, pues hay que tener en cuenta que la integración de los gemelos digitales en las comunidades energéticas puede ayudar a superar desafíos y mejorar la sostenibilidad, y su implementación pues facilita sobre todo la distribución de beneficios entre todos los miembros de la comunidad energética. Muchas gracias. No te escuchamos, Andrés, estás muteado. Perdón. Estaba comentando que muchas gracias por ceñirte al tiempo, porque al final siempre entre que empezamos 5 minutos tarde y los enlaces no son tan rápidos como parecía. No tenemos preguntas en el chat, entonces por tratar de terminar el tiempo, pues vamos a dar ya paso a la siguiente charla, que la impartirá Lorena Elorza, que es ingeniera de la energía por la Universidad de Madrid de Aragón, con un máster en control de Smart Grids y generación distribuida por la Universidad del País Vasco, con experiencia en fabricación y gestión de baterías, y trabaja en Cidetec desarrollando herramientas para diseño y gestión de sistemas de almacenamiento, que precisamente es de lo que versa su charla. Lorena, todo tuyos. Muchas gracias, Andrés, y un saludo para todo el equipo de CIRTE, sobre todo para Gregorio, David, Roberto y Luis, y alguno más que veo por el chat también. Bueno, os comparto. Bueno, espera. De acuerdo, lo veis Lo vemos perfectamente, ¿verdad? perfectamente, sí. Vale, Lorena. genial. Pues como ha dicho Andrés, bueno, voy a compartir el trabajo que hemos iniciado aquí en Cidetec, que consta un poco de comparar diferentes estrategias de gestión, en este caso para una comunidad energética industrial, con la característica o la innovación de que también incluiría una batería comunitaria. Voy a ir rápidamente, pues introduciendo un poco una pequeña introducción y los objetivos de este primer análisis que hemos realizado. Luego os presentaré las diferentes estrategias de gestión que hemos planteado, el escenario que hemos usado para compararlas y los primeros resultados o primeras conclusiones que obtenemos de ellas. Bueno, como introducción, pues bueno, según un dato de un informe de indicadores 2003, en España ya había más de 353 comunidades energéticas, y la razón es clara. Es, entre otras razones, porque tienen una gran soberanía energética, es decir, que ofrecen esa oportunidad de desvincularse de la red y poder ser independiente tanto energética como en parte económicamente. También reducir la congestión de las líneas eléctricas. En este caso, la mayoría de las comunidades energéticas son a nivel local, entre vecinos, entre pueblos pequeños, pero que poco a poco también hacen que la red esté menos sobrecargada y se pueda gestionar a nivel global más sencillamente. Además de que a nivel local puede ayudar también a minimizar ese riesgo de sobrecargas, porque la gestión es más local. Sin embargo, como bien ha comentado antes Jorge en su presentación, la gran inconveniente es esa falta de normativa específica, y que ahora mismo la gran mayoría se construye o se basa en ese decreto de autoconsumo, que en algunos aspectos puede llegar a ser limitante. Además, pues la gran mayoría de las comunidades creadas
están muy enfocadas en el pequeño consumidor y, sin embargo, a pesar de que existen múltiples estrategias de gestión, no se han contemplado tanto a nivel industrial o a nivel de grandes consumidores. Y por último, pues bueno, el problema que muchos tenemos, no solo en comunidades energéticas, sino en otros proyectos, pues esa falta de inversión inicial, tanto para hacer análisis como para instalar paneles y crear la generación, que muchas veces necesitan de ayudas locales o nacionales para poder llevarlas a cabo. En este contexto, pues bueno, nosotros hemos querido proponer en un parque industrial cercano la idea de crear una comunidad energética industrial. Para ello, pues queremos que cada empresa o cada socio de la comunidad instale paneles fotovoltaicos en las cubiertas de sus empresas para generar más energía local y además queremos intentar o queremos analizar si es posible la instalación de una batería comunitaria que pueda ayudar también a compartir y a gestionar mejor la energía que se pueda generar en el mismo parque. Por ello, pues bueno, este trabajo consiste un poco en ese primer análisis previo de lo que se podría llegar a ser esa comunidad. Por lo tanto, lo primero que hemos hecho o que hemos querido hacer es comparar qué diferentes estrategias de gestión podríamos llegar a implementar en la comunidad y a la vez analizar los beneficios que puede tener el uso o la implementación de esa batería comunitaria. Para ello, bueno, estas son las estrategias de gestión que inicialmente hemos planteado. Para empezar, de cara al autoconsumo directo, hemos planteado 3, desde un autoconsumo individual, donde todos los socios, todas las empresas tengan su propia instalación, pero sea individual, es decir, que la energía no se reparte entre los usuarios, pero que a la hora de formar parte de una comunidad, pues por ejemplo, la venta de excedentes sea más fácil mediante un agregador y que pueda unir todos los excedentes de toda la comunidad y sea más sencillo llevarla al mercado. Otra posible estrategia sería, incluso la más ideal, sería un autoconsumo colectivo. En este caso, planteamos la idea de agregar todas las instalaciones que pueda haber en el parque y mediante un coeficiente de reparto, repartir la energía según el acuerdo que se haya llegado entre las partes, entre todos. En este caso, pues podrían participar aquellos usuarios que solo quieran generar o incluso que no tengan la capacidad para poner paneles, pero sí puedan aportar consumiendo o de alguna otra forma. Y en este caso, pues bueno, esa venta de excedentes ya sí que sí sería más colectiva y sería incluso más sencilla. Y la tercera opción, tal vez la más realista, es dentro de la comunidad que haya un mix, es decir, que varios usuarios estén conectados por un autoconsumo individual, pues puede ser porque tengan mucho consumo y no vean viable compartir esa energía, pero que otros usuarios que puedan tener diferentes perfiles de consumo si vean ese beneficio de conectarse conjuntamente a un autoconsumo colectivo. En este caso, la gestión podría llevarse más complicada, pero el juego es igual que las demás, compartir la energía y vender conjuntamente esos excedentes. Y de cara al almacenamiento colectivo, que es lo novedoso del análisis que hemos querido hacer, la idea es tener esa batería que pueda ayudar a compartir y a gestionar la energía de todos los usuarios del parque. Por ello, pues bueno, inicialmente hemos planteado 2 estrategias diferentes para gestionar esa batería. La primera consiste en una gestión de demanda o de autoconsumo, cuyo objetivo es aumentar el autoconsumo de los usuarios, es decir, cargar la batería cuando los diferentes usuarios tengan excedentes y descargarla precisamente cuando no lo tengan. De esa forma, para que en lugar de ir a red puedan usar los recursos que ya están en la comunidad, que están localmente. La otra estrategia que hemos planteado para el uso de la batería es ya una estrategia de arbitraje, es decir, ya fijándonos en los precios que pueda haber de la red.
para así minimizar la compraventa que los usuarios tengan que hacer con ella. Para ello, la carga de la batería sería igual que en el caso anterior, mediante los excedentes de solares que haya, pero también en aquellos periodos donde, por ejemplo, los precios de la red pues, sean muy bajos. Y la descarga se reservaría solo para aquellos momentos en el que los precios de red sean muy altos y precisamente consumir de ella nos cueste bastante. Teniendo en cuenta esas estrategias y esos escenarios y esos diferentes escenarios, bueno, lo hemos querido centrar en un parque industrial. En este caso, habría 17 miembros industriales de diferentes sectores, tanto oficinas que pueden parar el fin de semana, un transporte que puede tener mucho consumo si son vehículos eléctricos o poco, es decir, diferentes usuarios con diferentes perfiles y consumos. Y de cara a datos ya más concretos, pues bueno, en aquellos casos de autoconsumo colectivo, pues este análisis inicial hacerlo con un coeficiente de reparto equitativo. También de cara a la batería, hemos planteado inicialmente una batería de 1 megavatio hora de capacidad y luego pues para esa estrategia de arbitraje hemos puesto unos límites fijos para establecer a partir de qué precio comprar de red o consumir directamente desde la batería. Y bueno, los resultados iniciales que hemos tenido son los siguientes. Sí que es verdad, estos resultados se han hecho con perfiles aproximados, no reales, pero sí que nos dan un claro ejemplo de lo beneficioso que puede llegar a ser para un parque industrial el hecho de poder participar en una comunidad energética, con un autoconsumo del 70 o 80% y una autosuficiencia cerca del 30%. En este caso, bueno, cabe destacar que sobre todo cuando ya vamos a sistemas de autoconsumo colectivo, aunque sea mixto junto con individual, el compartir esa energía es más sencillo y los valores de autoconsumo y autosuficiencia suben. Incluso también el ahorro que pueda haber en la comunidad. Sí que es verdad que en este caso se puede ver que la demanda los resultados de esa estrategia de demanda de autoconsumo de batería son mejores que el arbitraje y esto refleja también que los valores que hemos tenido de esos límites fijos pueden condicionar mucho los valores finales que podemos obtener. Es decir, ahí entrarían factores, como han comentado antes, de optimización para saber exactamente qué valores son los adecuados, a partir de qué precio es interesante vender o comprar de red y a partir del cual es mejor reservar los recursos para otro momento. Simplemente comentar, también para que lo podáis ver, las diferencias entre la estrategia de la demanda o de autoconsumo que tenemos con la batería o una estrategia de arbitraje. En el primer ejemplo está claro cómo la batería se carga y descarga en todos los días, indiferentemente del día que es. Siempre que haya excedentes se cargará y cuando haya falta se descargará. Pero, por ejemplo, en la estrategia del arbitraje, sobre todo de cara ya al final de esa semana, vemos como en un fin de semana, al bajar los precios, ya son muy bajos, entonces la batería se puede reservar esos recursos para un día laboral o un día con mayor consumo, donde además los precios pues, son más altos. Y bueno, con todos esos análisis y esos primeros resultados, como ya he dicho, provisionales, porque por el momento solo hemos cogido perfiles aproximados de cada usuario, pero sí que podemos comprobar que la estrategia más interesante la tenemos con un autoconsumo individual colectivo. Eso es precisamente por los diferentes perfiles que pueda haber. Es decir, es muy interesante el autoconsumo colectivo, puesto que nos facilita gestionar más y repartir mejor la energía consumida. Sin embargo, hay algunos usuarios con un perfil muy particular que igual sí que sería más interesante que incluso ellos mismos siguieran siendo autoconsumo individual.
Aún así, la desventaja de estos sistemas es que actualmente, para tener un autoconsumo colectivo, un usuario solo se puede conectar a una única instalación de autoconsumo. Es decir, muchos usuarios se pueden conectar a una misma instalación, pero un usuario no se puede conectar a varias. Ese impedimento, creemos, ahora mismo se está moviendo para que ya a partir de primavera sea posible y que ese impedimento de que yo solo me puedo conectar a una instalación, pues ya no existe en los próximos meses. Además de ello, bueno, otra conclusión es lo que ya he comentado, de que para la estrategia de arbitraje hemos tenido peores resultados, incluso peores de lo que inicialmente podíamos esperar, y eso lleva a la conclusión de que es necesario optimizar esos límites, tanto que sean estáticos o incluso dinámicos, y que vayan evolucionando de cara a los precios de la red para realmente ajustar en qué momento debemos comprar o consumir de la batería. Y luego, lo más importante o lo más característico de estas conclusiones es de cara a la batería comunitaria. Hemos comprobado que realmente tiene unas grandes ventajas, tanto en el incremento del autoconsumo y en la autosuficiencia, y que a pesar de que pueda ser un tamaño pequeño, facilita el intercambio de energía entre los usuarios, aunque estos no estén en un autoconsumo compartido, y puede ofrecer mayor flexibilidad. Sin embargo, en este caso sí que vemos un gran impedimento legal, y es que actualmente una batería comunitaria no es posible cargarla desde la red. Ahora mismo las baterías comunitarias deben estar asociadas a un autoconsumo, a una instalación solar, y se cargan con los excedentes de allí. Y si queremos desvincularla, podemos hacerlo, pero ya para compartir la energía necesitaremos partir y pagar esos altos costes de peajes en ese intercambio de energía. Actualmente, pues bueno, hay diferentes plataformas y nosotros también participamos en ello, pues para que las baterías comunitarias puedan formar parte de ese autoconsumo colectivo dentro de estas comunidades energéticas, y que estos impedimentos legales pues puedan ir desapareciendo o al menos modificándose. Y bueno, ya para terminar, pues he comentado pues, que esto era un análisis previo, un estudio inicial, pero bueno, queremos ir más allá, y los próximos pasos serían desde obtener datos reales de los socios que finalmente decidan formar parte de la comunidad, hasta fomentar y ayudar en esa instalación de los paneles solares, y debatir el reparto de la energía generada, no solo que sea equitativo, sino bueno, que pueda haber diferentes proporciones dependiendo de lo que pueda aportar cada uno de los socios. Y luego, pues bueno, la ayuda de un modelo digital o de un modelo que nos ayude también a gestionar esa comunidad energética, ya no solo desde una perspectiva global, sino desde el minuto, sino directamente y en momentos reales, analizando poco a poco cómo funciona y cómo se puede mejorar también esa gestión. Y esto es un poco todo por mi parte. Muchas gracias por oírme, y bueno, si tenéis alguna duda de cómo lo hemos planteado y tal, pues bueno, aquí estoy para poder solucionarlo. Gracias. Pues muchísimas gracias. Además, más precisión no puede ser. 10.00. La verdad es que contentísimo con mis ponentes, que no me han hecho hacer de sheriff malo en ningún momento. No sé si, bueno, si podemos extender estos 5 minutos sin ningún problema. Abierto a cualquier pregunta de los que estáis escuchando, analizando. Yo te iba a preguntar temas de cómo la parte más legal, o sea, esas trabas y cómo eliminar alguna traba podría ayudar, pero lo has explicado perfectamente al final en las conclusiones, así que me has dejado sin mi pregunta preparada. No sé si por parte de los oyentes tenemos alguna cuestión, y si no, pues cerraríamos agradeciendo muchísimo a todos esta interesantísima jornada. No veo por ahí manos levantadas. ¿Alguien se anima a última hora? Yo creo que está todo el mundo ya pendiente de la siguiente reunión en Teams. Bueno, muchísimas gracias, Xavier, Jorge, Lorena.
Y A gracias a vosotros. todos los demás, porque al final, si esto tiene sentido, es porque hay gente interesada y que estáis ahí escuchando todos los descubrimientos y todos los avances tecnológicos que los distintos grupos vamos haciendo. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Nada, Gracias. Un simplemente abrazo. comentar que estará disponible el material, lanzaremos un comunicado interno para que podáis ampliar información si queréis. De la misma forma, sabemos que son muy útiles estas sesiones, pero bueno, si alguien, como bien ha dicho Lorena, quiere entrar en detalle, podéis indicárselo a la secretaría, os facilitaremos el contacto de Jorge, de Xavier o de Lorena. Y nada, animaros a que os apuntéis en el calendario el próximo, que es el 8 de abril. De todas formas, avisaremos de la composición del próximo y bueno, gracias a todos por el interés y por hacer esto posible. Un Gracias. abrazo a todos. Gracias a Muchas todos. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.